¿Qué tal, melómanas y melómanos? El día de hoy voy a empezar de una manera distinta. Voy a hacer una especie de tributo a mi parecer, a uno de los programas más importantes que han existido en la televisión chilena. Quizás un poco subvalorado para la mayoría, pero a mi parecer ha sido una fuente de inspiración incluso para empezar a hacer este canal. Me refiero a el programa La Belleza del Pensar, o también llamado después Una Belleza Nueva, conducido por Christian Barken, donde invita a diferentes gentes, pensadores, filósofos, poetas, etc. Y que para mí ha sido muy inspirador porque siguió la misma línea de profundidad en todas las facetas del programa. Y bueno, ese programa siempre empezaba con Christian Barken mencionando un poema. Así que el día de hoy voy a empezar así, de este libro, Claudio Bertoni, Ni yo. Para los que les gusta la buena poesía se los recomiendo mucho. Así que voy a leer para una joven amiga que intentó quitarse la vida. Me gustaría ser un nido si fueras un pajarito. Me gustaría ser una bufanda si fueras un cuello y tuvieras frío. Si fueras música, yo sería un oído. Si fueras agua, yo sería un vaso. Si fueras luz, yo sería un ojo. Si fueras pie, yo sería un calcetín. Si fueras el mar, yo sería una playa. Y si fueras todavía el mar, yo sería un pez. Y nadaría por ti. Y si fueras el mar, yo sería sal. Y si yo fuera sal, tú serías una lechuga, una palta, o al menos un huevo frito. Y si tú fueras un huevo frito, yo sería un pedazo de pan. Y si yo fuera un pedazo de pan, tú serías la mantequilla o mermelada. Y si tú fueras mermelada, yo sería el durazno de la mermelada. Y si yo fuera durazno, tú serías un árbol. Y si tú fueras un árbol, yo sería tu savia y correría por tus brazos como sangre, y si yo fuera sangre, viviría en tu corazón. Un lindo poema de Claudio Bertoni para empezar este capítulo de Profesor Rayado. La literatura ha sido un elemento importante dentro de la historia de la música. Un compositor puede diferenciarse dentro de los otros, dentro de una misma generación, gracias a la capacidad de crear sus poemas, sus líricas. Y la poesía en sí misma tiene mucho ritmo, como el poema que le acabo de leer recién. Tiene un ritmo y a veces uno siente incluso una especie de melodía. Entonces la poesía está muy ligada por la música, y por lo mismo en la música hay muchos letristas, mucha gente que se dedica a crear poemas bastante importantes y bastante profundos. Claro, hay ciertos músicos que se enfocan más en lo instrumental, que no le dan demasiada importancia a lo lírico. Pero sí hay otros, por ejemplo el caso de los raperos en general. En el rap la letra es la esencia fundamental. Existe rap instrumental que se dedican a hacer como más ritmos y beats y cosas así, pero la letra es un elemento distintivo dentro de la música rap en ese caso. Como también hay músicos de otros estilos como el rock que sí también se preocupan de la parte lírica. Así que voy a dejarles con un top 10, un top 10 de, a mi parecer, los 10 letristas que a mi parecer me han llamado la atención a nivel personal. No digo que sean los mejores de la historia de la música, sino que a nivel personal siempre me han llamado la atención por su forma de escribir letras y por lo que significa dentro de su generación. Así que si no menciono a alguno que a usted le guste, lo siento, pero es mi gusto y es mi pensamiento, así que está la invitación para quien quiera dejar su top 10 de letristas favoritos. Así que empecemos. En el número 10 tenemos a Cedric Bixler Zavala, conocido por su trabajo en bandas como At the Drive-In, The Mars Volta, ahora con Antemask, y también con un sinfín de proyectos junto a Mar Rodríguez López, quien es como su fiel compañero y partner. La lírica de Cedric es bastante críptica. Normalmente escribe fraseos bastante extraños, con palabras que son mutaciones de inglés con español, palabras que simplemente son un invento de él, más que nada por el tema fonético de la palabra. O sea, por ejemplo, cuando dice amputector, es una combinación de amputar y arquitectura, y tiene un significado esa palabra a medida que tú le vas dando vuelta a las letras y al disco. Por ejemplo, y casi todos los discos de Mars Volta al menos, guardan un concepto. Por ejemplo, el caso de Frances the Mute, que a mi parecer es el mejor disco de Mars Volta y probablemente es uno de mis discos favoritos de toda la vida, cuenta la historia de Jeremy Ward, que falleció trágicamente, y encontraron un diario en el auto de Jeremy Ward, y a partir de ese diario Cedric se inspiró a hacer un álbum conceptual acerca de su vida, acerca de las frustraciones de Jeremy.
Y bueno, Cedric no entrega las letras de una manera fácil, no entrega la historia de una manera fácil. Influenciado quizás por el cine de Alejandro Jodorowsky, influenciado también por David Lynch, por ese tipo de cineastas que no te entregan la historia así tal como se ve, sino que ellos se enfocan en darte una especie de vuelta a diferentes partes de la historia y va a una especie de retorno al principio. Es bastante críptico. La estructura de los discos de Mars Volta no es una especie de cuento lineal, así como lo hace The Who, lo hace Green Day. Es una historia un poco más escondida, un poco más críptica. Así que por lo mismo creo que Cedric es un letrista bastante original, bastante con un estilo de letras bastante propio. Y por lo mismo creo que merecía estar al menos en este top 10 de letristas. En el número 9 tenemos a Pete Townshend, el genio, la mente detrás de una de las bandas de rock clásico más importantes llamada The Who, muy conocida por supuesto. Lo puse inmediatamente después de Cedric porque es el opuesto a Cedric, ya que Pete Townshend es un compositor que, claro, ha creado letras un poco más fáciles de entender, pero no significa que sean malas, al contrario, es otro estilo. Él ha sido la mente detrás de casi toda la discografía de The Who, está compuesta casi por él. Sí, también ha habido un poco de ayuda de el bajista y el baterista, el vocalista no tanto me parece, pero el Pete Townshend es la mente de The Who. Entonces, en cuanto a las líricas, ha creado óperas rock como Tommy, Quadrophenia, también está el disco conceptual de Who Sell Out, que bueno, ese trata más que nada de cómo sería una radio hecha por The Who. Entonces es muy brillante a la hora de crear una historia, y no son historias así demasiado clásicas como la típica historia como de amor o qué sé yo. Son historias bastante raras, bastante retorcidas. Así, esta historia de este niño que es sordo, mudo, ciego, que hay un chico que es muy bueno para jugar pinball y todo eso. Es muy destacable la forma de componer de Pete Townshend. A mí me parece bastante subvalorado en ese sentido. Como también es capaz de crear himnos generacionales como My Generation, que es una letra bastante entretenida, ya que juega mucho con el doble sentido. Para quien no cacha mucho, por ejemplo, cuando dice What you all fade away, significa ¿por qué no se van a la lejos? Algo así traducido al español. Entonces, también por ejemplo, I'm just talking about my generation, estoy hablando de mi generación, que se podría decir que está hablando de otra cosa. Así que por eso el brillante compositor de The Who merecía estar en este ranking. Seguimos con Chuck Schuldiner, que en paz descanse, quien para mí es responsable de formar uno de los estilos más extremos de la música llamado el death metal, estilo que hablé más distendidamente en mi primer video de las charlas del profesor Rayado, así que si quieres hacer clic aquí puedes ver ese video. Pero lo interesante de Chuck Schuldiner es que además de ser como uno de los pioneros del estilo, fue capaz de darlo vuelta al mismo tiempo, de darle un giro de 180 grados. ¿En qué sentido? En que le da mucho énfasis a la melodía, muy influenciado por Iron Maiden, le agregó pasajes más progresivos influenciados por el jazz. Y en el aspecto lírico, si al comienzo se enfocaba en letras más horroríficas, más gore, ya en el tercer disco Spiritual Healing empezó a incorporar temas sociales en las letras, algo quizás más con una conciencia distinta, con un mensaje positivo para los fanáticos, que no se autodestruyeran, que no consumieran drogas duras, ese tipo de letras. Pero el pic, a mi parecer, de su lírica llegó en el álbum Symbolic del año 1995. En ese álbum está muy influenciado por la filosofía de Nietzsche. Es una poesía mucho más procesada, mucho más pensada, como el caso de las canciones Empty Words, Misanthrope, entre muchas otras. Ese disco creo que, además de ser un álbum brillante musicalmente, líricamente está en un nivel creativo que a mi parecer el death metal ha sido muy difícil de superar, porque el death metal se guía mucho por el horror, por lo feo, ¿me entiendes? Que también es muy entretenido, es muy divertido tener letras de zombies, así como Cannibal, ese tipo de cosas. Pero Chuck Schuldiner le dio un sello, algo distinto, un mensaje positivo. Y eso para mí fue muy fuerte a la hora de empezar a escuchar esta música. Así que, por supuesto, lo iba a incluir en este ranking.
Seguimos con Ian Curtis, que en paz descanse. Conocido por su trabajo, obviamente, de Joy Division, que fue un cambio de mentalidad a fines de los 70, comienzos de los 80, que murió trágicamente muy joven. Me parece que es desde el Club de los 27, tal vez me equivoque. Y bueno, se suicidó desafortunadamente. Es una pena siempre alguien que comete ese tipo de decisiones. Pero Ian Curtis era un escritor impresionante. Tenía una tinta de lujo. Porque claro, era una persona muy adicta a la lectura, era muy come libros. Le gustaba mucho Franz Kafka, también mucha poesía postmoderna, existencialista. También leía mucho a Jean-Paul Sartre, le gustaba el psicoanálisis. Entonces era una persona muy influenciada por una literatura bastante exquisita. Y bueno, si bien a mi parecer la mente, el precursor musical de Joy Division fue Martin Hannett, quien fue el productor, que él fue el que se le ocurrió en estos diversos detalles para que suene bastante seco los primeros álbumes, los dos discos de Joy Division. Para más detalles, si te interesa un poco saber cómo fue este sonido, cómo se hizo todo este movimiento de Joy Division, posteriormente de New Order y otras bandas así, les recomiendo la película 24 Hour Party People, 24 horas fiesta, gente. Esa película se trata de Factory Records, que fue un sello muy importante de música a mediados de los 80, comienzos de los 90, que te demuestra de que desde el punk rock a la electrónica tipo house hay un paso. Como que uno lo ve de dos mundos totalmente distintos, pero todo empieza a partir de un concierto de los Sex Pistols y termina con música electrónica, con bandas como Happy Mondays o cosas así. Entonces es bastante interesante esa película, muy entretenida por lo demás, así que se las recomiendo mucho. En fin, volviendo a Ian Curtis, él era una persona bastante deprimida, por eso quizás tomó esa decisión. Y en su lírica hay mucho de eso, hay mucho depresión, oscuridad, explicaba sus miedos, todo esto más encima con su voz bastante baritonal y casi inexpresiva. Y bueno, obviamente eso está reflejado en canciones como She Lost Control, Disorder y todas esas canciones. Entonces, a mi parecer, Ian Curtis realmente era lástima que haya fallecido tan joven y no nos haya mostrado más de su arte, pero definitivamente quienes quieran leer buenos poemas y buenas letras dentro de la música punk, post-punk, definitivamente tienes que buscar a Joy Division, independientemente de que ahora esté totalmente manoseado por los hipsters. Así que eso, descansa en paz, Ian Curtis tenía que estar en este ranking de letristas. Yo man, seguimos con Tupac Shakur, otra leyenda caída. Sí, hay bastantes muertos dentro de este ranking, no me había dado cuenta. Bien, Tupac esta vez, bueno, en este caso Tupac fue asesinado por gángster. Todos sabemos todo el rollo de la gente afroamericana con estos grupos, rivalidades, problemas que tenía Tupac también con Notorious Big, también los sellos están metidos en esta mafia. Bueno, dentro del rap se podría hacer un ranking de 10.000 letristas. Hay muchos buenos. Entonces, yo quise solamente elegir uno. Porque no era la idea poner los 10 letristas que más me han llamado la atención y poner a 10 raperos. Que claro, hubiese sido natural, pero podría ser otro día un ranking de raperos. Pero Tupac para mí es significativo, porque es como representativo de todas las facetas de las letras que podría ser el rap. Siento que él tiene una sinceridad al momento de rapearlo. Tú le crees cuando él te habla de la calle, cuando te habla del gueto, cuando te habla de que también sus emociones, sus problemas, sus relaciones, etc. Entonces él en los 90 puso a la palestra lo que pasaba con el gueto, con el tema de los gángsters a mediados de los 90, que como que siguió un poco la idea de lo que había hecho Niggas With Attitude a fines de los 80. Pero Tupac lo llevó a otro nivel en sentido lírico. Siento que Tupac era muy brillante a la hora de decir las cosas. Y también se daba el tiempo de decir canciones un poco más buena ondi, en el sentido de canciones de fiesta, California Love, todo eso. Pero eso habla de la humanidad del ser humano. El ser humano no siempre es enojo, no siempre es tristeza. También tiene alegría.
Entonces, obviamente, Tupac tenía momentos de alegría donde lo pasaba bien y creaba canciones así un poco más tiradas para arriba. Y por lo mismo creo que es un poeta bastante completo. Y las influencias de Tupac me impresionaron cuando empecé a averiguar. Está muy influenciado por Shakespeare. También le gustaba mucho Maquiavelo. O sea, tenía mucha influencia clásica de la literatura a la hora de escribir. Y claro, si lo piensas bien, Romeo y Julieta podría ser una historia de gángsters negros perfectamente. Así que bueno, Tupac es una leyenda dentro del rap. Lo pongo por lo que representa, por su significado, por su legado. Así que bueno, descansa en paz Tupac. Merecía estar en este ranking. Este año descubrí a Tom Waits. Sé que no es nada nuevo para mucha gente, pero para mí ha sido un descubrimiento. Para quienes no conocen a Tom Waits, es un compositor bastante experimental. Voy a utilizar la palabra G. Yo creo que Tom Waits es un genio, sin lugar a dudas, porque es capaz de tener su sonido, su estilo, utilizando las bases de muchos estilos como el blues, como el jazz, como el swing. Es como una especie de Frank Sinatra de la calle, bluesero, pero también tiene una actitud súper rockera, súper punk. Yo realmente he estado impresionado con su discografía porque también agrega cosas como de música del mundo y detalles industriales. Es imparable en cuanto a los gustos. Es totalmente inquieto a la hora de escuchar música. Entonces todas esas influencias las sabe manejar perfectamente. Si quieren escuchar algún disco de Tom Waits, les recomiendo el Rain Dogs, que a mi parecer es mi favorito, y también el Mule Vibrations, que también es otra faceta musical de Tom Waits y que es un gran disco. En cuanto a la lírica, está muy influenciado por la generación Beat, que fue un movimiento artístico de escritores a mediados de los años 50. Para que tengan una idea, era como el hipismo antes del hipismo. Ellos protestaban por la liberación sexual, también se hablaba mucho de la filosofía oriental, entonces fue un movimiento artístico bastante interesante, que tiene su pique en el libro En el Camino de Jack Kerouac. Y bueno, otra influencia importante de Tom Waits es Charles Bukowski, definitivamente. Entonces, si tú miras las líricas de Tom Waits, son bastante así como de calle. Tú ves realmente la calle, tú te sientes en una especie de calle ajetreada como la Alameda aquí en Santiago, que haya un tipo curado en el piso. Ya, yo creo que ese sería como el personaje de Tom Waits. Ese personaje como malhumorado que se sale de aquí, niño, que estás mirando. Ese tipo de personaje, porque además la voz de Tom Waits es bastante como gutural, en el sentido de que es bastante rasposa. Así que eso, Tom Waits para mí un gran compositor, un gran creador de letras, de discos, un genio definitivamente. Así que les invito a que lo revisen. Seguimos con Morrissey, conocido por su trabajo con The Smiths y como solista. Me parece que viene a Chile ahora, incluso creo que iba a tocar en el Primavera de Fauna, si mal no recuerdo. Y claro, lo incluí porque encuentro que tiene un sello, tiene un estilo de líricas muy original, es bastante melodramático. Sus letras es como muy... A ver, ¿cómo lo digo? Son bastante cortavenas algunas, y algunas son como bien afines a gente alternativa, a gente que no se siente como comprendida. Por lo mismo por lo mismo Morrissey representa mucho para la comunidad vegetariana. Él es vegetariano. Hay un disco de los Smiths se llama Meat is Murder, carne es asesinar, y es conocido por esas poleras que dicen no, yo no mato a mis amigos, los animales, etc. Y en sus letras está reflejado eso. La comunidad gay también se siente muy identificada con Morrissey, pero es extraño porque Morrissey no es gay. Es un fenómeno bastante interesante, pero sí, en el sentido de que él tiene mucha empatía con ellos. Y bueno, y sus letras son bastante variadas en el sentido de cómo cuenta cosas como salidas nocturnas, pero también tiene una posición política bastante definida, bastante anti-Thatcher, cuando los Thatcher querían un poco menos dominar todo el pensamiento inglés. Entonces Morrissey fue como una idea contracultural en esa época de todos los jóvenes ingleses que ya estaban un poco hartos de ya los viejos, como quizás ya estaban aburridos de
de buscar a los Beatles como referente. No digo que los Beatles sean malos, ya saben mi fanatismo por ellos, pero me refiero a que The Smiths quizás fue un poco de aire fresco musicalmente y líricamente también fue algo bastante liberador para mucha gente. Por lo mismo yo considero a Morrissey una persona muy punk. Porque claro, se le asocia al punk con ruidos, muy cano y todas esas cosas. Y claro, la música de The Smiths es muy pop, pero a mi parecer es muy punk en su sentido como ético. En el sentido de como las ideas que intentan mostrar y la actitud que tienen. Así que eso, Morrissey merecía también estar en este top 10. No puedo no mencionar a Víctor Jara cuando hablo de compositores, letristas o lo que sea. Para mí, conocer la música de Víctor Jara fue una ventana a muchas cosas. Cuando él escribía, o sea, cuando él hacía canciones y yo escucho sus letras, sus mensajes, es como si se metiera en las tripas de las personas y se retorciera dentro de ellas, en el sentido como realmente son muy estremecedoras las letras que hace Víctor Jara, tan sinceras, porque por un lado escribía bellísimas canciones de amor, como también escribía canciones con conciencia política, pero hay canciones que son más de carácter universal, que quizás hasta el más facho podría apreciarlas. Y para mí eso es uno de los elementos más importantes de la música. La música no debe ser encerrada nunca, jamás, por consignas o por banderas. La música va más allá de eso. Cuando un artista es capaz de salir de ese encierro, significa que ese artista vale más que eso. Por lo mismo, para mí Víctor Jara es universal. Como también la siguiente persona que voy a hablar. En cuanto al mensaje de las canciones, también creo que Víctor Jara tiene un gran sentido del humor. Hay canciones, bueno, como Las casitas del barrio alto, que tienen una cuota de sentido del humor bastante entretenida. Y como también tiene canciones un poco más melancólicas, como la ya conocida Te recuerdo Amanda, o Cuando voy al trabajo. Y también hay declaraciones de principios como Manifiesto, que a mí me parece una de las canciones más bellas que él haya escrito. Y también, o Plegario un labrador, que es una especie de mutación del Padre Nuestro en clave obrera, y que para mí es un manejo de la lírica impresionante. En fin, para mí Víctor Jara es más grande que una pintura en un mural. Para mí Víctor Jara es uno de los grandes escritores, compositores de la historia de la música. Así que por supuesto que lo iba a tener en la cima de este top 5. Violeta Parra, genia y figura. ¿Cómo no hablar de Violeta Parra? Ella para mí representa la femineidad en su máxima expresión, porque siempre hablamos de lo femenino con las chicas sexys. Beyoncé, Britney Spears en su momento, en los 90. Dice, como es diva y habla de lo sexy y lo sumisa que es, ella es femenina. Pero para mí, Violeta sí lo era. En el sentido como que ella era ella misma, era original. Para mí, Violeta Parra al momento de escribir, al momento de hacer sus canciones, al momento de ser ella misma, era punk. En el sentido de no transar en nada. Ni siquiera era punk incluso hasta la gente que ella seguía. O sea, ella, por ejemplo, siendo comunista, era una persona bastante cristiana. Cosa que es como casi una antítesis. Pero para ella se aferraba a su fe de una manera muy segura. Y al mismo tiempo le gustaba no solo el folclore, sino también apreciaba música gringa, que casi era el enemigo, como los Beatles. Entonces Violeta Parra era ella nomás. Ella no era un monigote de otra gente. Entonces, en cuanto a las líricas, yo encuentro de todo dentro de Violeta Parra. Para mí Violeta Parra es la mejor escritora, compositora de toda Latinoamérica, sin lugar a dudas. Lo siento, hermanos argentinos, lo siento, hermanos brasileños, pero a mí Violeta Parra está dentro de, más arriba de todos, en cuanto a latino se refiere. Y bueno, si hablamos de letras, tiene cosas como muy sentimentales, muy melodramáticas, o quizás un poco más nostálgica, como Gracias a la vida, Volver a los 17, ese lado como nostálgico de la Violeta, como también un lado más crítico, como es Arriba quemando el sol. Ella sabe perfectamente sacar sus frustraciones, plasmar su día a día dentro de su música, y eso para mí es lo que me llama la atención de un músico antes que otro, que es cuando tú escuchas su música y vas escuchando sus discos, vas viendo una especie de espejo de las emociones que sentía ese artista en ese momento.
Entonces, bueno, si a alguien que está viendo este video le gustaría empezar a escribir música, esperar a escribir canciones, definitivamente revisa a Violeta Parra, porque ella, la lírica que tiene, siento que ha sido muy difícil de superar. Bueno, yo creo que iba a ser crimen si no mencionara a Bob Dylan. Todo cantautor que haya salido después de Bob Dylan ha sido influenciado por Bob Dylan, pasando de ser el héroe al villano dentro de la escena folk. O sea, Bob Dylan fue más allá de los formatos que le imponían. Fue capaz de ponerse una guitarra eléctrica y crear un nuevo sonido para la música folk, y después gracias a eso ser asociado más a la música rock. Y era capaz de hacer discos tan bellos como The Freewheeling Bob Dylan, y después hacer un disco mucho más rockero como Highway 61. Y no por nada Bob Dylan lo han postulado al Premio Nobel de Literatura en varias ocasiones, y a mi parecer lo merece, de todas maneras. Todo compositor que yo conozco que dice cantautor, si dice que no está influenciado por Bob Dylan, está mintiendo, pero así descaradamente. De alguna forma lo está. Porque quizás los referentes que esa persona diga, no, yo no sigo a Bob Dylan, quizás los referentes que siga él, sí lo están. Entonces es imposible negarlo. Bob Dylan es el escritor por antonomasia de los compositores, cantautores, etc. Entonces, bueno, Bob Dylan es el arquetipo de escritor de letras. Así que obviamente lo iba a dejar en el top 1. Y bueno, si no conoces nada de Bob Dylan, te recomiendo el Highway 61, el disco Freewheeling Bob Dylan. Y si quieres algo más moderno, está Time Out of Mind, que también es un gran disco. En fin, esos son mis 10 escritores de letras favoritos. Nótese, favoritos. Sé que hay muchos más que dejé fuera, como Jim Morrison o qué sé yo. Hay muchos que dejé fuera. No es que sean malos o que no me interesen, simplemente porque tenía de alguna forma mostrar todas mis... Tenía que de alguna forma mostrar todos mis intereses, todos mis gustos de la manera de expresar líricas en este ranking. Así que bueno, te dejo la invitación a que escribas tus 10 letristas favoritos. Bueno, así que eso. Eso, melómanos, por favor, comenten sus 10 escritores favoritos. No olviden suscribirse al canal, está el botoncito por ahí para suscribirse, es muy fácil. Síganme en las redes sociales, es tan fácil como buscarme en Facebook, en Twitter, en Instagram, el Profesor Rayado. Así que eso, nos estaremos viendo en una nueva ocasión. Que estén bien.